Bien, en el Congreso también se presentaron muchas y abundantes comunicaciones sobre cardiopatía isquémica, muchos estudios relevantes y, de hecho, aquí no están todos y a la izquierda los que están más en negro son los que tocaré junto con las guías de revascularización en cardiopatía isquémica porque también son muy relevantes y hay cambios incluso cambios de concepto respecto a las guías previas. Los que están a la derecha en un color más claro son moléculas antiinflamatorias que se han probado también en cardiopatía isquémica que no han dado el resultado esperable, estudios de stents, de revascularización con stents, estudios a un año respecto a los que se presentaban en el Congreso pasado, moléculas que se han probado para intentar evitar el daño de reperfusión en la revascularización aguda. Pero bien, entrando en materia, empezaré con el Signify. El Signify es un estudio realizado en pacientes con angina estable sin insuficiencia cardíaca con ivabradina. El estudio incluyó pacientes de más de 55 años, de ambos sexos, evidentemente, con algún otro factor de riesgo o bien que tuvieran una angina con una clase funcional de 2 o superior. No debían tener insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección debía ser superior al 40% y el criterio de entrada era el criterio, por ejemplo, del Beautiful, que era la frecuencia cardíaca por encima de 70. Se incluyeron 51 países, 1.139 centros y más de 19.000 pacientes. El objetivo principal era compuesto de mortalidad cardiovascular o infarto no fatal y los resultados son estos. Las características basales son pacientes que son relativamente jóvenes, con un predominio de varones, la frecuencia cardíaca en reposo era de 77 latidos por minuto y el porcentaje de factores de riesgo es el que en principio nos podemos encontrar en una práctica clínica diaria. A destacar que había un 24% todavía de fumadores. El tratamiento que tenían era exquisito, es decir, había un 98% de antiagregación, un 92% de estatinas, un 82% de IECAS ARA2, un 83% de betabloqueantes. A destacar entre un 5 y un 4% de diltiazem verapamil, dos fármacos que por ficha técnica no se recomiendan de asociar con ivabradina, y alrededor de un 40% de nitratos. En España la combinación es escasamente alrededor del 1%. El resultado, y esto fue también uno de los grandes resultados del Congreso, este y el que vendrá posteriormente, es que básicamente ivabradina a nivel pronóstico, a nivel de mortalidad cardiovascular y infarto no fatal, no es diferente respecto al placebo. No se diferencian las curvas. En el recuadro pequeñito podemos ver el porcentaje, digamos, ampliado y vemos que las dos curvas prácticamente se solapan, evidentemente sin significación estadística. Además, se observaron una serie de eventos adversos asociados a la ivabradina, un fármaco que frena la frecuencia cardíaca, y hubo una mayor incidencia de bradicardia sintomática, un poco más de fibrilación auricular, probablemente vagal, en el sentido que los pacientes iban más frenados, y evidentemente los fosfenos. A destacar que en el protocolo, como se ha visto en una diapositiva anterior, se empezaba con 7,5 de ivabradina cada 12 horas y se podía llegar hasta los 10 miligramos cada 12 horas, dosis que en general para empezar no se suelen utilizar, se suele empezar más por 5 que no por 7,5 cada 12 y la dosis de 10 simplemente no está comercializada. Lo que llamó más la atención realmente fue que en aquellos que a priori uno podría esperar que hubiera un beneficio especial, que en general suelen ser los pacientes que están peor, en este caso los pacientes anginosos sintomáticos, en clase funcional de 2 o más, que eran 12.000 de los 19.000 pacientes, se ve que incluso aquí sí que hay una significación estadística en cuanto a que van peor. Es decir, el objetivo combinado de mortalidad e infarto es peor que en pacientes tratados con placebo. Es un resultado que realmente llamó mucho la atención y que contrasta con la mejoría de calidad de vida. Es decir, los pacientes tratados con ivabradina mejoran calidad de vida respecto a los pacientes no tratados con ivabradina en este grupo de pacientes sintomáticos. Esto, digamos, me ha medio obligado a hacer un poco, salvando las enormes distancias, de hacer como el doctor Pfeffer hizo el año pasado cuando presentó el TopCat, decir, ya sé que esto no está bien, esto no es correcto, esto sería un post-hoc, esto no está incluido en el análisis a priori del estudio, pero el 5% de medicación diltiazem verapamil y otros inhibidores del CYP3A4 es prevalente y a nivel de los pacientes
de angina, lo que tenían angina, se ve que constituyen un incremento del 61% del objetivo primario y hasta un 93% de los infartos. Este es un problema que, como comentaba, a nivel español se asocia 5 veces menos. Si se excluyen estos pacientes, esto es un salto al vacío, es decir, esto es un análisis post-hoc, esto no estaba previsto, pero si se excluyen estos pacientes, este riesgo respecto a placebo se mantiene la no significación, es decir, pasa a no ser significativo. Por tanto, ivabradina es igual a placebo, lo cual dices, pues vaya, vamos bien. Lo que pasa es que, bueno, ¿cuántos fármacos hay que mejoren pronóstico en angina crónica estable? De momento, todo lo que tenemos, lo que mejora en general es síntomas y calidad de vida. Los que mejoran pronóstico son los que mejoran los factores de riesgo que se asocian a la cardiopatía isquémica. Por tanto, como conclusión del Signify es que en pacientes con angina crónica y función ventricular izquierda conservada no hay mejoría pronóstica con ivabradina. En el subgrupo de pacientes con angina se observa un incremento de mortalidad cardiovascular e infarto no fatal, teniendo en cuenta el factor en cuestión, y en el mismo subgrupo se observa una mejoría de calidad de vida. Posteriormente, en algunas reuniones, intenté hacer, bueno, un tercer grado no, pero vamos, un interrogatorio sobre por dónde podían ir los tiros. Realmente no se conoce, pero en cualquier caso la base de datos evidentemente ya está a disposición de la EMA. Incluso la base de datos de Clarify también se ha puesto a disposición de la EMA. En el Clarify se siguen 33.000 pacientes durante 5 años, de los cuales un 11% aproximadamente están tratados con ivabradina, y todos estos datos también se han dado a la EMA. Hacia noviembre parece que saldrá algo en este sentido. Este otro estudio es el estudio Culprit, es un estudio muy interesante, muy bien diseñado, muy bien pensado, y es que básicamente se habla, y sobre todo a raíz del PRAMI del año pasado, si es mejor revascularizar todo lo revascularizable en el momento del ingreso por un infarto con elevación del ST, o si únicamente nos tenemos que limitar a la lesión inicial. Generalmente la perspectiva de un hemodinamista será de dilatar todo lo que vea dilatable. La perspectiva de un clínico será, bueno, a lo mejor tendríamos que dilatar todo lo que veamos que hace isquemia. Y bueno, este es un estudio más que intenta responder esto. Aquí los criterios de inclusión básicamente fueron de infarto de menos de 12 horas de evolución, evidentemente con consentimiento informado. En la coronariografía obviamente debía haber enfermedad multivaso de al menos 2 vasos, si no, evidentemente no hay nada que dilatar. Y la arteria relacionada con el infarto o la rama afectada, digamos, con una lesión debía tener un diámetro de al menos 2 milímetros para poder ser revascularizable. Los criterios de exclusión son unos cuantos. En principio, y lo más obvio, es que la angioplastia primaria no se pudiera realizar o no estuviera indicada, que fuera menor de 18 años, que hubiera contraindicación porque simplemente hay enfermedad de un solo vaso, etcétera, insuficiencia renal, etcétera. El diseño, bueno, se randomizaba durante la angioplastia primaria, y a partir de aquí pues se trataba solo la arteria o bien se realizaban todas la revascularización. Hubo un poco de cambio, digamos, de grupo de tratamiento, y en cualquier caso lo que se presentó fue el estudio a 12 meses de eventos duros, de 138 pacientes incluidos en un grupo y 139 en el otro, en intención de tratar. Y básicamente lo que se ve es que los pacientes con una revascularización completa durante el ingreso, no todos se revascularizaron durante la angioplastia primaria, hubo algunos que se revascularizaron después durante los siguientes días. Se ve que bueno, hay una significación estadística en cuanto al endpoint compuesto. Es llamativo y además con un número de pacientes tan pequeño. Y esto realmente lo que llama más la atención realmente es que si nos fijamos, por ejemplo, en la mortalidad de cualquier causa, tenemos 10 casos en un lado y 4 casos en el otro. Si hay alguien que, digamos, si cruzamos un solo caso de uno a otro, pues igual esta tendencia del 009 la pierde incluso la tendencia. Con lo cual, es cierto que suma al PRAMI, pero son estudios que son pequeños y que, por azar incluso, nos podríamos haber encontrado esto. Y evidentemente lo que estaría bien es hacer estudios a más gran escala. Pero en cualquier caso, en este estudio lo que se concluye es que se observa una reducción del 55% de eventos durante ese año en los pacientes revascularizados de forma completa y que el tratamiento en el mismo ingreso, por tanto, mejora estos eventos y de forma segura. No se observa un exceso de eventos durante dicho ingreso. En esta misma línea, también, aunque solo será por los colores y las letras, y se ve que es un estudio inglés,
de hecho escocés en este caso. Lo que se ve, bueno, es intentan la eterna discusión también de entre qué revascularizamos, todo lo que es revascularizable, el oculobalón, o bien revascularizamos lo que, por ejemplo, en este caso, una guía de presión, vemos que realmente condiciona isquemia o no. Tiene criterios diagnósticos de tratamiento y también económicos. Y esto último no se presentó, pero puede ser relevante también. El objetivo principal es curioso y es simplemente conocer la proporción de personas que se mantienen en tratamiento médico al alta y al año. Como objetivos secundarios hay factibilidad, seguridad de la FFR de rutina, relación entre la FFR y la severidad de la estenosis, etcétera. Este es el diseño del estudio. Fíjense que de 1.400 pacientes iniciales se consideran elegibles 853, de los cuales finalmente se tiene un consentimiento en 700 y de los cuales se quedan como factibles a nivel de coronografía 350, que es el 25% de la población inicial cribada. La mitad, el hemodinamista conocía el FFR, se conocía para tomar la decisión el FFR, y en la mitad no. Lo que se ve es que en el tratamiento inicialmente planteado en función de la coronografía en estos pacientes con infarto sin elevación del ST, de los 14 que se había planteado hacer cirugía más tratamiento médico óptimo, al conocer el resultado de la guía de presión, se quedaron 11, es decir, 2 pasaron al tratamiento médico óptimo. De angioplastia y tratamiento médico óptimo de 144 a 125 y de tratamiento médico óptimo de 18 a 40. Y esto no se acompañó de un incremento de eventos. Post-randomización se ve que los pacientes solo con tratamiento médico guiados por guía de presión eran superiores a los guiados solo por coronografía y que esta diferencia se mantenía prácticamente con significación estadística, pero de forma muy parecida al cabo de un año. Por tanto, bueno, esto es al cabo del año, los eventos, vemos que son los mismos en los dos lados, pero fíjense que son 15 y 14 eventos, realmente son estudios pequeñitos. Por tanto, la FFR es factible y es segura y se puede realizar en este grupo, que es el 25% de lo que inicialmente se aleatorizó. El estudio, a pesar que se diseñó para ver eventos clínicos, no tenía suficiente potencia. Y en cualquier caso, bueno, los costes de efectividad, los estudios de coste-efectividad ahí estarán. El Atlantic, básicamente, lo que trató de ver es si la administración de ticagrelor antes de la angioplastia o en el momento de hacer la angioplastia mostraba algún beneficio o no. Básicamente, el resumen es que son pacientes de bajo riesgo. Fíjense la clasificación TIMI, que son de bajo riesgo, son quilipunos, un 19%, 20% de mujeres, un 13% de diabetes, y que están están muy bien tratados, ya sea antes del hospital o durante la hospitalización. 98% de aspirina, etcétera. Están muy bien tratados y además los tiempos son excelentes. Con lo cual se dibuja la tormenta perfecta para que ticagrelor no acabe de dar resultados deseables. Y efectivamente no los ha dado en cuanto a acontecimientos adversos. Lo que sí que se observó es que fíjense que es un 1% respecto a un 0,1% aproximadamente, pero hay menos trombosis del stent, ya sea día 10 como día 30. A nivel pronóstico no tiene no es diferente de la administración de uno a otro y quizás hay una tendencia, una mayor mortalidad, pero fíjense también el porcentaje de 3% son 30 a lo mejor versus 25, una cosa así, o sea, tampoco son muchos eventos. Estas son las conclusiones, que de hecho es lo que he comentado. Y el FAST-MI es un estudio que es del registro francés de infartos agudos de miocardio, en el que básicamente se paran a preguntarse si la indicación de beta-bloqueo tiene que durar sin insuficiencia cardíaca por este infarto, tiene que durar más de un año o no, como sugieren las guías europeas, o más de 3 años o no, como sugieren las guías americanas. Es un estudio que al final se quedan pocos pacientes también, pero básicamente la conclusión es que al año hay una tendencia al que el beta-bloqueo proteja de mortalidad, pero esta tendencia se invierte a los 5 años, con lo cual pues apoyaría más las guías europeas que no las americanas y naturalmente se concluye con que se necesitaría un estudio aleatorizado para valorar esto. Y finalmente las guías de revascularización son unas guías que siguen también una metodología nueva. Son unas guías muy completas, hasta un 47% tiene indicaciones de grado 1 y hay indicaciones A en un 29%, pero se mantiene un 38% de consenso de expertos.
por lo tanto hay campo para seguir estudiando. Lo novedoso es que se basa en este estudio también, y fíjense sobre todo en la parte verde de la diapositiva, en los stents de nueva generación, los últimos stents en los cuales se demuestra una reducción de mortalidad, como obtenemos en los bypasses. Y esto justifica algunas de las conclusiones. Básicamente, lo necesario es utilizar el estudio Syntax y a partir de aquí estratificar a ver dónde tenemos que acabar. El STS para la evaluación de riesgo corto plazo y el Syntax para largo plazo. El momento de la revascularización, la recomendación de revascularización, es decir, de tipo de revascularización, intervencionismo respecto a cirugía en enfermedad de 1 a 3 vasos, incluida la DEA proximal, en tronco común con Syntax por debajo o igual de 32 y enfermedad de 3 vasos con Syntax de igual o menor de 22. No recomendada con tronco común con Syntax alto, enfermedad de 3 vasos con Syntax alto y la cirugía de revascularización sobre el intervencionismo en enfermos sobre todo diabéticos con enfermedad multivaso. En shock cardiogénico, pues evidentemente pasa el stent farmacoactivo, pasa indicación 1A por delante del stent no recubierto. La aspiración del trombo no generalizada, sino para casos concretos, y se enfatiza que la revascularización en un segundo momento pues podría tener su relevancia. Los aspectos, pues bueno, la revascularización quirúrgica, intentar utilizar las 2 mamarias en pacientes jóvenes. Los nuevos stents están indicados en prácticamente todos los tipos de lesión y hay mecanismos dentro del laboratorio que nos pueden guiar para completar y mejorar el resultado de la implantación del stent y guiarnos exactamente sobre cómo tenemos que proceder. En cuanto al tratamiento antitrombótico, se recorta el tratamiento de la doble antiagregación, sobre todo en aquellos pacientes con elevado riesgo hemorrágico, y el pretratamiento con prasugrel, evidentemente, en vista de los últimos estudios presentados, pretratamiento no es útil en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y la bivalirudina no es superior a la heparina sódica en intervencionismo primario. Y bien, también se sugiere que todo el mundo haga registros sobre el volumen de la institución y el volumen que hace cada operario para establecer criterios de calidad. Y nada más. Muchas gracias.